Elizabeth Severino ni Jefferson, pero mucho menos es un hecho controvertido que fue imputado quien cometió esos hechos, porque de hecho su defensa está encaminada a una teoría parcialmente positiva, simplemente para debatir circunstancias en que ocurrieron los hechos. ¿Y qué pasa, tribunal? Que cuando este tribunal proceda a analizar lo que son los testigos presentados por la Fiscalía en el día de hoy, podrá verificar, vamos a hacerlo de una manera conjunta, la producción de estos testigos que presentamos en el día de hoy. Todos los testigos presentados por la Fiscalía, Víctor, Jefferson y las dos menores entrevistadas en cámara se coinciden en lo siguiente: se encontraban en un lugar de orilla llamado La Tablita. Ahí surgió un conflicto, a decir de las dos menores, porque una de las niñas que andaba con ellos se metió en una competencia de baile, ganó, la otra no lo aceptó, se arma ese problema y se van de ese lugar. Cuando se van de ese lugar, llegan a los casos cerca de un billar que se llama el Big Papi. Ahí estaban, llegan las personas con las que se había tenido ese problema previo, y ahí se arma un conflicto nuevamente con las dos menores. Víctor, que es la persona adulta que anda con estos menores, realiza un disparo al aire para sofocar lo que es ese conflicto que había ahí. Se montan en el vehículo y le dice a su hermano, vete, se va con Jefferson, su hermano, en un motor, él se monta con las demás niñas en el vehículo y se va. Pero ¿qué sucede? Que ya cuando se va, él escucha unos disparos que entran a su vehículo y posteriormente ve que Jefferson rápido va a su vehículo, porque ya Jefferson iba adelante, y le dice, me hirieron a Abigail. Rápidamente él ve que lo que está pasando, su prima Elizabeth está herida, obviamente las menores están detrás asustadas, y tanto Víctor como las menores entrevistadas en cámara se coinciden en lo que le dice a Abigail, por favor no me dejes morir. Pero dice Jefferson que cree que Abigail murió de inmediato. Que ese disparo que recibe Abigail, porque Abigail iba detrás en el motor, le entra por la espalda, le sale por acá adelante por el pecho, y entonces esa bala se introduce en Jefferson. Fíjese, tribunal, cuando nosotros verificamos la autopsia, ciertamente se puede corroborar que esta herida surgió tal como establece Jefferson. Dice la autopsia, herida a distancia por proyectil de malefono en región dorsal con trayectoria de atrás hacia adelante. Le entra la bala a Jefferson y no le sale. Es una herida sin salida. Igual que Elizabeth, es una herida sin salida. Cuando verificamos la inspección del lugar, podemos verificar fotografías tanto de Elizabeth como de Jefferson, así como de Abigail, y podemos verificar en varios números de evidencia que hace referencia a la inspección del lugar, que se recolectaron casquillos incluso dentro de una bocina del vehículo que manejaba Víctor. Pero ¿qué sucede, tribunal? Y esto decimos que lo vamos a hacer de una manera breve, ya vamos a ir al punto esencial de este proceso, de debatir las circunstancias. Que la defensa se encamina por una teoría parcial positiva y dice, bueno, esto es un homicidio voluntario. Y es que acaso la defensa piensa que al momento de valorar este proceso no se hará uso de lo que es lógica y máxima de la experiencia. ¿Qué persona? Vamos a contar simplemente que fue un disparo que se le realiza donde muere Abigail y que le entra a Jefferson. Pero un disparo que tiene Elizabeth. Un disparo, un proyectil que se recolecta en la bocina. Dos casquillos más que se recolectan. Y vamos a venir aquí a decirle al tribunal que se trata de un homicidio involuntario. O es que yo voy a tener que desechar todo el tiempo que duré en la universidad, todo el tiempo que duré en la escuela formándome, que no entendí el concepto de homicidio involuntario, porque yo pensé, cuando la defensa elaboró esta teoría, que eso fue lo que pasó, que yo no comprendí nunca en ese tiempo que estuve estudiando lo que es el homicidio involuntario. Eso fue lo que a mí se me ocurrió, porque es más que evidente que aquí no se trata de un homicidio involuntario. Aquí más bien se trata, yo pienso que cuando la defensa preguntaba quién era que estaba ingestando alcohol, era el imputado. Porque de la única manera y de la única forma que se justifica que una persona, un problema que no es con él,
Porque de hecho, traen un testigo de descargo que lo único que viene a decir aquí, que bueno, y la defensa, díganle que no va a creer en una cosa y en otra, no. Él no vio a su amigo, porque lo conoce de hace un tiempo, disparar. Él nada más vio a Víctor y vio que Víctor sacó, supuestamente sacaron a una muchacha que le entró a golpe, pero él nunca vio a su amigo disparando. Y de hecho, tribunal, no es un hecho controvertido que Víctor disparó porque él mismo lo dijo, yo sí hice un disparo al aire. Y de hecho, cuando verifican la prueba científica, como lo que es la comparación balística, esa arma de Víctor se analizó también para ver efectivamente si el arma se había disparado. No es un hecho controvertido ahora, de que fue con el arma de que se le causó la muerte a Abigail, no es un hecho controvertido porque de hecho él mismo lo ha hecho. Pues es en ese sentido tribunal que Fiscalía tiene que ha aprobado lo que es su relato fáctico presentado en el día de hoy, que son las pruebas que presentamos en el día de hoy que le han hecho ver al tribunal que no se trata de un homicidio involuntario como ha querido venir establecer la defensa, sino más bien que esta persona voluntariamente sacó su arma y realizó más de 3, 4, 5 disparos, porque dicen los testigos que fueron varios disparos los que escucharon ese día. Entonces, tribunal, en ese sentido, nosotros ya una vez habiendo puesto al tribunal en condiciones de emitir una condena en contra del imputado, vamos a proceder a concluir de la siguiente forma. Primero, que sea declarado culpable el imputado Héctor Bienvenido Marte Moreta por violación a las disposiciones de los artículos 295 y 304 del Código Penal Dominicano y por vía de consecuencia sea condenado el mismo a cumplir la pena de 20 años de prisión. ¿Y por qué 20 años de prisión? Porque si ciertamente el imputado no tenía como de sitio formado quitarle la vida de una manera directa, vamos a decir, su accionar desmedido, una persona que tenía conocimiento de cómo manipular un arma porque era un agente policial, cabo de la Policía Nacional, obviamente que no le vamos a venir a premiar su conducta con una pena menor de la que establece el artículo 295, que es la pena máxima a imponer. Que este tribunal, dadas todas las circunstancias que han rodado este proceso, y obviamente con la pena a imponer, o la posible pena a imponer que tenga bien este tribunal, aumentará el peligro de fuga, por lo que se hace evidente que este tribunal va a ser variar lo que es la disposición de los imputados, toda vez que la actual se trata de una situación periódica y variarla por bajo reserva cualquier reparo a los alegatos de la defensa. Tienes que repararlo. Honorables magistradas, va a comenzar con el artículo 11 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Dice así: toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad conforme a la ley y en un juicio público donde se encuentren aseguradas todas las garantías necesarias para su defensa. Y yo comienzo así porque al imputado Héctor Bienvenido Marte Morón, después que inició este proceso hasta llegar a esta fase,
y principalmente en la fase final. Se le han violado todos los derechos humanos contemplados en la Declaración Universal que comenzó, el país que comenzó, no voy a ir más atrás, la Revolución Francesa, no nada de eso, los derechos de la unidad ciudadana. La Convención Americana, todo lo que tenga que ver con su derecho como persona y como oficial. Y al final, el derecho a la igualdad de las partes, la igualdad de la ley, 71 de la Constitución. Y digo esto porque está sufriendo una prisión ilegal y dio la variación de la medida también. No ha habido motivo para que esté preso de manera ilegal, arbitraria, una prisión ilegal, arbitraria e irrazonable. Estamos frente a una acusación del Ministerio Público y a una investigación incompleta. O sea, ¿por qué yo digo incompleta? Porque los protagonistas de los hechos donde perdió la vida, lamentablemente, el joven Abigail Vázquez de la Rosa, los protagonistas, en vez de ser traídos aquí como imputados, porque fueron los que significaron lo que desarrollaron todo ese conflicto donde perdió la vida ese joven, de manera lamentable, fueron ofrecidos como testigos. Fueron ofrecidos como testigos. Y la presentación en la Cámara G6, las declaraciones también de los propios testigos, que hasta sinceros fueron, porque dijeron parte de cómo tuvieron los hechos, lo dicen. Y nosotros inclusive presentamos como prueba el parte psicológico, porque cada uno de esos menores narran cómo ocurrieron los hechos, ellos lo narran, ellos dicen cómo pasó, cuál fue el primer incidente. Estaban en la tablita, y la tablita es un lugar, un colmadón, una especie de colmadón, donde la gente lo que va es a ingerir bebida alcohólica. Se armaron de un conflicto aquí, pasó ese conflicto y se trasladaron al barrio Puerto Rico. Pero allí, ¿dónde está el barrio Puerto Rico? Cruzaron a San Vicente, la tablita está del otro lado, en la parte este, si nos ubicamos desde aquí, y donde ocurrieron los hechos en el barrio Puerto Rico está en la parte este. Entonces, mirándolo así, se arma un segundo incidente. ¿Y cuál fue el motivo de ese segundo incidente? Ese segundo incidente fue algo repentino, donde tuvo que intervenir como policía Héctor Bienvenido Marte Moronta. Hizo disparos. Fue un momento donde intervino el factor sorpresa. Ellos estaban esperando eso. Los testigos no dicen la verdad cuando dicen que venía bajando nadie lo vio bajando, él estaba ahí. Él estaba en el momento preciso cuando ellos llegaron ahí y se oyeron las detonaciones. Se escucharon las detonaciones. Y Víctor, bien lo dijo, tiré un tiro. Pero cuando Víctor tira el tiro, ahí es que comienza también a tirar. Pero, ¿cómo se puede decir que hubo intención cuando en el mismo interrogatorio se demostró que no se conocía a ninguno? ¿Conocía Héctor a Abigail? No lo conocía. ¿Conocía a Víctor? Otra situación, que había otro policía, porque eran dos. Entonces, con relación a los tiros, un solo casquillo recoge la policía, por eso dijimos que dice el así que correspondía a la pistola que portaba Héctor Bienvenido Marte Moronta, un solo casquillo, donde dicen ellos que hubo 10 tiros. Y también habría que ver cuántos disparos entonces tenía Abigail, cuando ellos dicen tiró más de 10 tiros.
cuántos disparos tenía y si hubo la intención. Porque si era intencional el asunto, entonces ya ahí no eran solo disparos, debieron de haber muchísimos disparos y no muy instantáneamente. Cuando ellos dicen que quien lo llevó al hospital, el vehículo, quien andaban eran 2 carros, y en ese momento, cuando fue sorprendido esto bienvenido en ese momento, también se oyó decir que era como una especie de atraco, porque en ese tiempo estaba en auge los atracos aquí en la capital, y él tuvo que intervenir. Entonces, si los protagonistas de los hechos están ofrecidos como testigos y le están sometidos aquí, que andaban con un equipo, con un grupo de menores, consumiendo, ingiriendo bebida alcohólica, y entonces este joven, estudiante inclusive, que también es víctima, porque hubo una víctima, pero también él es víctima, porque desde ahí tuvo que dejar sus estudios de ingeniería en Udesa. Entonces otra víctima del problema, sin buscárselo. O sea que nunca se pudo demostrar que actuó con intención, lo que se llama animus necandi. El animus necandi no estuvo presente. Y entonces, ¿cómo vamos? Oye, 20 años pide el Ministerio Público, homicidio voluntario, donde podría ser la impericia, el momento, el factor sorpresa, la provocación, hizo que este joven tuviera que actuar de manera repentina y usar su arma, pero no andaba con ellos, estaba Héctor en la tablita, estaba Héctor en el último inconveniente con ellos, aquí se encontraron ahí de repente, y actuó, y aquí mismo se mostró hasta la sinceridad de los imputados. Inclusive, eran 2 policías hermanos, no era solamente Víctor, andaba otro que parece que tuvo menos participación, y que solamente a ellos que le aplicaron, pienso que solamente a Víctor, 30 días en la en operaciones especiales, 30 días. Y este joven había cumplido, cuando se le valió la medida de coerción, casi 1 año de prisión preventiva. Y ahora ya lleva 1 mes. Entonces, con relación al asunto del Casquillos, con relación a si fue intencional, así el ánimo, a que si predominó el ánimo de Candice, la intención de matar, ¿cuál era el motivo? No lo conocía ninguno. ¿Cuál era el motivo? Si no lo conocía ninguno. ¿Cuál eran los intereses encontrados que tenía? Lo que aquí nos dijo el Ministerio Público, ¿cuál fue, con claridad, cuál fue el motivo de tanto pleito? Si ellos no hubiese sido una situación ahí, no se sabe qué iban a parar esos jóvenes esa noche. Bueno, lamentablemente murió uno, ojalá no hubiese muerto ninguno, pero andaban era provocando, andaban era en provocación, en la búsqueda de una situación como la que pasó. Él lo hizo cumpliendo con su misión de policía, aunque no estaba de servicio, pero la ley lo faculta para actuar en cualquier momento, de manera disuasiva. Para ampliar más y contestar sobre las actas y las pruebas y concluir. William. Bien, tribunales, como se ha manifestado, partiendo de lo que dispone el propio artículo 172 de nuestra normativa procesal penal, el tribunal va a ponderar su decisión basado en los elementos de pruebas presentados. Dichos elementos de prueba deberán ser analizados conforme a las reglas de la lógica, los conocimientos científicos y la máxima dependencia del tribunal. Pero si verificamos, tribunal, aquí hay una situación procesal en la mayoría de cada uno de esos elementos de prueba, y a través de esos elementos de prueba vamos a poder ver incluso que aquí lo que se ha contado es una verdad a media, y que incluso ha habido algo más dentro de este proceso que lamentablemente a la luz de hoy no ha podido salir. Bien, lo siguiente, tribunal, si verificamos como elemento de prueba que presenta la Fiscalía un certificado de análisis forense, un certificado con el que la Fiscalía pretende demostrar que el ciudadano Héctor Bienvenido Marte, en el lugar de los hechos, realiza unos disparos, se recogen esos caquillos y da positivo a su arma. Pero fíjese, magistrada, la irrelevancia y la ilogicidad de este mismo certificado y la contradicción que tiene con los demás elementos de prueba.
El ciudadano Víctor Vázquez, miembro de la policía, testigo ocular de hecho, que manifiesta también incluso en ciertos puntos bajo qué circunstancias ocurre ese hecho, que manifiesta. Sí, yo estuve en el lugar del hecho, yo incluso hice un tiro al aire, que quiere decir al aire, pero realmente más adelante vamos a establecer hacia dónde fue realmente ese disparo. Y en ese momento hace ese tiro al aire producto del conflicto que se armó durante esa batalla que tenían esas dos menores de edad, que se originó en un lugar y terminó en otro, lamentablemente con la muerte de una persona que ni siquiera estaba en el proceso. Víctor Vázquez, de su propia voz manifiesta: yo voy a la policía, entrego mi arma de fuego, al igual que lo hace Héctor Bienvenido Marte. Dichas armas se analizan, pero ¿qué dicen estas armas, magistrada? Según este certificado, esta prueba pericial, entre comillas, el arma de Víctor supuestamente dice que ni siquiera fue disparada porque no se encontró ni residuo de pólvora, pero el arma de Héctor sí dice, ese certificado, que sí se encuentra residuo de pólvora y que es compatible con un casquillo. ¿Acaso no es contradictorio y ya se rompe esa correlación entre esta prueba y esa declaración de Víctor Vázquez? Porque es el propio Víctor Vázquez que dice: mi arma fue disparada, yo disparé mi arma en el lugar de los hechos, pero mire lo que dice esta prueba, que se analice esa arma y que esa arma no se detectaron residuos de pólvora. Ahí se ve la poca seriedad que tiene ese certificado, pero más aún, tribunal. ¿Acaso no existe la ley 45808, que es la ley que crea el Instituto Nacional de Ciencias Forenses, y en su artículo 1, 2, 3 y 4 establece que es el único laboratorio que tiene competencia para hacer experticia y analizar cualquier tipo de evidencia que sirva para sustentar en un fondo o en un juicio en sí de manera general? Es la propia ley que lo faculta, pero ¿acaso la subdirección central de la Policía Científica corresponde al Instituto Nacional de Ciencias Forenses, tribunal? No pertenece al Instituto Nacional de Ciencias Forenses. ¿Qué significa esto? Constitucionalmente es una prueba recogida con inobservancia y a la luz de lo que dispone el artículo 69.8 debe de ser declarada nula porque procesalmente viola los reglamentos procesales y constitucionales del juicio. Más aún, tribunal. Respecto a la prueba establecida, consistente en un diagnóstico, con lo que pretende demostrar el Ministerio Público las supuestas heridas que de manos del ciudadano Héctor Lagramonte recibe la señora Elizabeth Severino y Jefferson Rosario. Tribunal, podemos demostrar que realmente estas personas son víctimas de ese hecho con no simple diagnóstico que ni siquiera tuvo el fiscal investigador la pericia o la capacidad o el conocimiento de homologar dicho certificado ante el médico legista, y así poder demostrar realmente que ese médico, un médico imparcial, creado a la luz de lo que dispone la propia ley, como manifestamos 45408, la evaluación de lo mismo. Porque por esa situación es que se cree ese instituto. ¿Por qué? Porque lamentablemente este tipo de diagnósticos no tienen validez probatoria por sí solo, porque no reúne las características procesales que dispone la normativa procesal para lo mismo. Por lo tanto, es un elemento de prueba que a la vez también no debe de ser tomado en cuenta y debe de ser rechazado. Una prueba material, tribunal, que se aporta el día de hoy, violando todas las directrices del juicio. Fue acreditada ese elemento de prueba material consistente en el arma por el testigo que se dice en un acta que lo registró y que supuestamente se le ocupa. No lo escuchamos, tribunal. Eso no fue registrado. Sería actuar de manera ilegal incluso el tribunal valorar un elemento de prueba que no fue acreditado conforme a los reglamentos que establece el juicio tribunal. Unas entrevistas que se debatieron el día de hoy consistentes en los testimonios de dos menores, tribunal. Dos menores que a conocimiento de la defensa y a juicio del mismo, podemos decir que no sabemos ni siquiera quiénes son. ¿Por qué? No sabemos ni siquiera quiénes son. Al inicio de esa entrevista, tribunal, pudimos ver una particularidad que tienen todos los interrogatorios. ¿Y cuál es esa particularidad, tribunal? Dos menores de edad que fueron tomadas sus declaraciones con el rostro cubierto. ¿Pero por qué? Se pregunta la defensa, y es la sorpresa que el día de hoy tiene la defensa con esos interrogatorios. ¿Por qué fueron tomados con el rostro cubierto? Hubo un momento que en una audiencia anterior, cuando la defensa solicita que fuera levantada una medida de retención que tiene el imputado, parte de las conclusiones del tribunal que nos dejó ver a la defensa era que se trata de un ciudadano aparentemente sumamente peligroso, que es tan tal que tuvo la cámara ese que cubrir los rostros de esos menores de edad por supuestamente miedo
a este ciudadano. Pero ¿acaso tribunal, la misma normativa, en sus artículos 325, 326 y 372, no establecen cuáles son las características que se deben de tomar para poder tomarse ese tipo de medidas como la que se tomó en ese interrogatorio? ¿Acaso se han presentado circunstancias a solicitud de la parte proponente que pudiera a ese centro tomar la medida de tomar declaraciones a rostro cubierto de esos ciudadanos? No, tribunal, pero más aún, en el inicio de la entrevista ni siquiera pudimos ver que esas personas ni siquiera se identificaron. No sabemos, tribunal, si esas personas que depusieron en el centro real y efectivamente se tratan de las personas que supuestamente eran testigos oculares en el hecho, o si eran otras personas, porque ni siquiera se presentaron. Pero más aún, ¿cómo puede contactar la defensa o coordinar una defensa adecuada con nuestro representado cuando ni siquiera nuestro representado a través de esa pantalla podía contactar si realmente se trataban de las personas que estuvieron ahí? Entonces, son entrevistas que violan la propia normativa procesal penal en sus artículos 325, 326 y 372 del mismo, ya que fueron ocultadas su identidad sin haberse establecido los mecanismos que dispone la normativa procesal penal para proceder de esa manera. Por lo tanto, tampoco pueden ser tomadas en cuenta y debe de ser rechazada por ser violatoria a lo que es el derecho de defensa de este ciudadano. Otros elementos de prueba, tribunal, que también tenemos que hacer reparos: esa acta de inspección de la escena del crimen. ¿Cómo es posible, tribunal, que si hay un hecho donde supuestamente donde hay un muerto, donde se ve que hubieron varios disparos, donde es un hecho no controvertido, que fue más de una parte que disparó, donde hubieron botellazos, donde hubieron de todo, y se recogen incluso más de 2 casquillos, porque ahí se hace contar en ese documento? ¿Cómo es posible que solamente a conveniencia, podemos decir, de la parte investigadora, se examine lo que quiera? Tribunal, ahí hubiera un casquillo incluso. El casquillo que supuestamente aloja en el cuerpo del testigo Jefferson fue recogido, tribunal, en la escena del crimen. Pero incluso para robustecer o poder probar la situación de la defensa en sí, ese casquillo también debió de ser analizado y verificar la incongruencia o si realmente existía compatibilidad con alguna de las armas que se analizaron ahí. Tribunal, realmente estamos frente a un proceso donde, producto de una riña entre 2 menores de edad, se arma un problema mayor en un barrio donde mayormente la mayoría de las personas viven en hacinamiento, y podemos incluso verificar el nivel de educación de la mayoría. Viven en hacinamiento, se arma un problema cerca de un lugar de expendio de bebidas alcohólicas, empiezan a tirar botellas, pedradas, disparos, y este ciudadano, en calidad de miembro de la policía, repele cierta acción, y al igual que el ciudadano Víctor, como manifiesta, para apaciguar la acción, hace varios disparos, ¿verdad? Porque no lo vamos a negar. Por eso mismo, nuestra defensa fue positiva, pero esos disparos no iban con intención de quitarle la vida a nadie, porque como todos sabemos, y es un principio doctrinal, todo crimen tiene un móvil. Aquí ni siquiera se ha podido establecer ningún móvil. Aquí es un hecho no controvertido, que este imputado y esas víctimas y las demás personas que intervinieron en ese proceso ni siquiera se conocían, no tenían problemas, no había motivo. Simplemente este ciudadano, ante una riña donde habían disparos de otras personas, donde habían botellas y todo eso, hace varios disparos para apaciguar el ambiente, y lamentablemente sí, un disparo que se le aloja a una víctima da compatible con este ciudadano, pero no porque él mismo tuviera la intención de quitarle la vida a este ciudadano. Por esa razón fue que manifestamos que aquí, más que un homicidio voluntario, aquí lo que hubo fue una acción por parte de estos bienvenidos Marte de torpeza, negligencia e inobservancia. Y por tal razón, partiendo de lo que dispone el artículo 319, que cuando el tribunal analice esa situación podrá verificar que real y efectivamente esos son los elementos constitutivos que reúnen la infracción por la que hoy se le está buscando al ciudadano Héctor Marte, podrá dar su decisión en el lugar. En esas atenciones vamos a concluir solicitando, primero, en virtud de lo que dispone el artículo 321 del Código Procesal Penal, que este tribunal tenga bien variar la calificación jurídica dada a los hechos de homicidio voluntario, previsto y sancionado en el artículo 295 y 304 del Código Penal Dominicano, por la de homicidio involuntario,
previsto y sancionado en el artículo 319 del Código Penal Dominicano, por ser esta la calificación jurídica correcta y probada durante la instrucción de la presente causa. En consecuencia, que sea condenado el ciudadano Héctor Bienvenido Marte a cumplir la pena, a cumplir la pena de 1 año de prisión, pena ya cumplida, ordenando así su inmediata puesta en libertad, subsidiariamente, y así mismo. La volver a esa parte. Así mismo, tribunal. En caso de que este tribunal entienda emitir algún tipo de decisión contraria a lo solicitado de manera principal a la defensa, que prolongue lo que tenga que ver el estado de libertad del ciudadano más tiempo al de solicitado por la defensa, tenemos que solicitar, rechazar la solicitud de variación de medida de coerción interpuesta por el Ministerio Público por varias razones, tribunal. Primero, es una situación que viola lo que es el derecho a la igualdad de las partes. ¿Y por qué decimos esto? Porque no es un hecho conocido incluso por el propio tribunal aquí, que cuando un imputado esté en prisión y quiere obtener su libertad, el mecanismo por el cual debe de obtenerlo es a través de una solicitud de revisión de medida de coerción. Que dicha solicitud debe de ser notificada a las partes y luego de que se reúnen esos requisitos, es que entonces el tribunal esté en la capacidad de decidir. Aquí el día de hoy, sorpresivamente, se está hablando de que se varíe una medida de coerción donde ni siquiera se han utilizado los mecanismos legales para dicha solicitud, pero más aún tribunal. Independientemente de la decisión que se dé, estamos hablando de que será una decisión que es susceptible a cualquier tipo de recurso, porque una de las dos partes probablemente no estemos de acuerdo y podrá incluso imperar lo que es el uso de los recursos. No es una sentencia irrevocable, aparte de eso, pero más aún, para poderse ejecutar dicha sentencia, debe de primero ser irrevocable y es una función única y exclusivamente del juez de la ejecución de la pena, ya que entonces, tratándose y procediendo el tribunal a acoger una solicitud que deviene ilegal por los motivos que expresamos el día de hoy, planteada por el Ministerio Público, es dejarle diciendo incluso a la parte que la figura del juez de la ejecución de la pena es una figura aquí que no sirve, que es ineficaz, porque aparentemente los tribunales de fondo podrían legislar en favor, hacer el papel del juez de la ejecución de la pena, cosa que más allá también violaría lo que es primero el control difuso y lo que es la legalidad en sí de cada función jurisdiccional que tienen los jueces en sí. Por lo tanto, y por esa razón, que sea rechazada dicha solicitud en todas sus partes por los motivos expuestos bajo reserva. Finalmente, el padre de hoy Oxiso, direccionado por la que va a decir que espera como resultado del juicio. Señor, entonces espera como resultado de este juicio. Jefe, con mi hijo y mi padre, pero no. Vamos a ver que se tiene que ver que de manera que tiene la oportunidad de establecer lo que usted espera como resultado del juicio. Yo alego automáticamente esos acontecimientos sucedidos, si el ciudadano aquí presente no se hubiera interpuesto de la manera en cual lo hizo hacia mi persona, nada de eso hubiera ocurrido. Fui en defensa de una joven ciudadana que estaba siendo agredida por esos ciudadanos. No sé hoy en día dónde esté ubicada, ni dónde sea su paradero, pero sí sé que mi conciencia está que fui en defensa de esa joven. No sé, cuando vienen a ver en el lugar mío, tuvieran ellos por los acontecimientos que estaban realizando, y yo no estuviera en la defensa, pero tuvieran ellos aquí dando testimonio en su defensa sobre lo que lo hubieran realizado a esa joven. Pero en mi conciencia está que por lo menos esa joven, donde esté ubicada, donde esté situada, va a tener su familia, va a tener sus hijos y lo va a ver crecer como toda madre en su familia nuclear.
y me siento conmigo mismo, a través de eso yo también soy una víctima en este proceso. Porque yo, estudiante de Ingeniería en Sistemas, en la Universidad de Utesa, lo inicié en el 2012. Pertenezco a la institución de la Policía Nacional en el 2011. He hecho varios cursos, lo que es SUA, LINCE, DSD, protección al dignatario, derechos humanos y protección a la violencia. Y en dado caso, digo con esto, lamento lo ocurrido sobre la muerte del Oxiso, que en realidad no fue que quise o realicé, porque todavía no se sabe si fui yo en realidad que el autor de esos hechos. Pero lamento lo sucedido y nada, yo aquí soy otra víctima igual.